debajo de la piel y en el espesor del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar una serie de venas llamadas venas superficiales, y también hablaremos de las venas que están entre los músculos, es decir, el drenaje venoso profundo. Hablaremos de lo superior, hablaremos de la inervación de la piel y de la inervación motora de los diferentes grupos musculares. Todos estos elementos constituyen las estructuras superficiales del miembro superior. Y nosotros podemos recordar de que cuando hablábamos del cuello, encontrábamos nosotros a nivel del cuello una fascia cervical superficial y una fascia cervical profunda. La fascia cervical superficial era el tejido celular subcutáneo, que en el caso del tórax y del miembro superior, ese tejido celular subcutáneo va a continuar revistiendo estas estructuras, es decir, que esta parte del tórax y el miembro superior van a tener una fascia superficial constituida por el tejido celular subcutáneo del tórax y el tejido celular subcutáneo del miembro superior. Pero así como había en el cuello la fascia cervical profunda, a nivel del tórax y del miembro superior vamos a encontrar también una fascia profunda, que a nivel del tórax va a constituir esta envoltura que va a rodear al músculo pectoral mayor, esta envoltura de color blanquecino, ¿sí? Y que va a conocerse como la fascia pectoral, que después se va a continuar a nivel del miembro superior con la fascia que reviste al músculo deltoides, también de color blanquecino, semitransparente. Y estas dos fascias van a constituir a nivel del hueco de la axila una membrana que va a tener la característica de ser una membrana cóncava, que le va a dar la forma a este hueco o fosa axilar y que va a denominarse la fascia axilar. Esta fascia axilar se va a extender entre la fascia del pectoral mayor y la fascia del brazo. La fascia deltoidea, la fascia axilar se van a continuar con la fascia del brazo, que va a envolver los músculos de este segmento del miembro superior. Aquí nosotros apreciamos en esta imagen, por ejemplo, la imagen inferior, apreciamos la fascia pectoral, la fascia deltoidea, un poquito de la fascia axilar, que aquí también se aprecia, ¿no? Que se continúa con la fascia del brazo. Esta fascia del brazo, que envuelve los músculos de esta región, la vamos a observar en este corte transversal como una envoltura blanquecina, que va a emitir prolongaciones profundas que van a insertarse en el esqueleto del brazo, es decir, en el húmero, especialmente en los bordes posteriores del húmero. Y estas prolongaciones se van a constituir o van a llamarse los tabiques intermusculares, llamado el tabique intermuscular medial y el tabique intermuscular lateral. Gracias a estos tabiques y a la fascia del brazo es que se forman dos compartimientos, un compartimiento anterior en el brazo y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior lo vemos parcialmente en esta imagen, aquí también parte en esta imagen, ¿no? Donde van a estar los músculos flexores del antebrazo. Aquí va a estar el músculo bíceps, el coracobraquial, el músculo braquial en el compartimiento anterior del brazo. En cambio que detrás de los tabiques intermusculares y rodeado por la fascia del brazo, detrás del esqueleto del brazo vamos a encontrar el compartimiento posterior,
donde va a encontrarse los músculos extensores del antebrazo, es decir, el músculo tríceps. Es que en base a esta división o a esta separación determinado por la fascia del brazo y sus tabiques intermusculares, es que se forman compartimientos, en este caso anterior y compartimiento posterior, ocupados por músculos que tienen la misma función y también la misma inervación. Después vamos a estudiar que aquí está el músculo bíceps, el coracobraquial, el músculo braquial en el compartimiento anterior. Aquí vemos parte del bíceps, ¿no? Y que junto con el músculo coracobraquial y el braquial, toditos van a estar inervados por el nervio musculocutáneo, una rama terminal del plexo braquial. En cambio que el tríceps, que está ocupando el compartimiento posterior, que es extensor del antebrazo, va a estar en sus tres porciones inervado por el nervio radial, otra rama terminal del plexo braquial. Entonces vean ustedes, los compartimientos generalmente están ocupados por músculos que comparten funciones y comparten inervación. Cuando nosotros pasamos a nivel del antebrazo, la fascia braquial ahora se va a denominar fascia antebraquial. Y a nivel del antebrazo, esta fascia que rodea todos los músculos del antebrazo y el esqueleto que va a estar profundamente constituido por el radio, por el cúbito, por la membrana interósea, mediante los tabiques intermusculares que presenta esta región, se van a delimitar tres compartimientos, por ejemplo. Un compartimiento anterior, un compartimiento posterior a nivel del antebrazo y un compartimiento lateral. Entonces, gracias a la fascia del antebrazo y los tabiques intermusculares que se desprenden de ella hacia el esqueleto del brazo, es que se forman tres compartimientos ocupados. Después vamos a estudiar por 8 músculos el compartimiento anterior, 8 músculos en el compartimiento posterior y 4 en el compartimiento lateral. Cuando la fascia del antebrazo tiene que pasar hacia la mano, cuando la fascia del antebrazo tiene que pasar hacia la mano, en la parte distal del antebrazo inicialmente se forma un engrosamiento de la fascia del antebrazo. Este engrosamiento que ustedes ven acá, en la cara anterior del antebrazo, se conoce como el ligamento carpiano palmar, que es diferente a un otro engrosamiento de la fascia que cubre la mano, especialmente la fascia que cubre la región palmar, y que se va a extender este engrosamiento desde la eminencia tenar, que es aquella que va a estar en relación con el dedo pulgar, y la eminencia hipotenar, que es aquella elevación muscular que va a estar en relación con el dedo meñique. Entre la eminencia tenar e hipotenar se va a extender aquí un ligamento. Este ligamento se va a conocer como el retináculo de los músculos flexores. Entonces, la fascia que del antebrazo pasa hacia la mano va a tener dos engrosamientos en su cara anterior. El ligamento carpiano palmar en la parte distal del antebrazo y en el talón de la mano, donde están los músculos, los huesos del carpo, ¿sí? Entre la eminencia tenar y la eminencia hipotenar se va a extender el ligamento llamado retináculo de los músculos flexores. Gracias a este retináculo, el canal carpiano que se formaba en el esqueleto ahora se convierte en un conducto. Un conducto por donde muchos tendones flexores de los dedos van a atravesar
hacia la mano. Y también por acá va a atravesar un nervio. Ese nervio se va a conocer como el nervio mediano. O sea que vamos a tener un nervio que va a atravesar así. Y después vamos a ver que se va a distribuir por esta parte de la mano, ¿no? Entonces, estos son engrosamientos de la fascia que está llegando hacia la mano. Otro engrosamiento en la región palmar es este ligamento en forma triangular. Este ligamento se conoce como ligamento o aponeurosis palmar. Esta aponeurosis palmar de forma triangular, a nivel de su vértice, acá a nivel de su vértice, va a recibir el tendón de un músculo del antebrazo, el músculo palmar largo. Y a nivel de su base, miren, este ligamento o esta aponeurosis palmar va a presentar este engrosamiento que ven acá, que va a unir la base de los 4 últimos dedos de la mano. Este engrosamiento se denomina el ligamento metacarpiano transverso superficial, que no es otra cosa que un engrosamiento de la aponeurosis palmar. A partir de este ligamento y de la aponeurosis palmar se extienden a cada uno de los dedos unas envolturas fibrosas, así, unas envolturas completas, ¿no? De color blanquecino, como estamos apreciando ya acá un poco en el dedo pulgar, y que van a constituir las vainas fibrosas de los dedos. Entonces la aponeurosis del antebrazo se continúa con la fascia o la aponeurosis de la mano, y en este caso con la aponeurosis palmar, un engrosamiento de esta fascia de la mano, y de esta aponeurosis palmar a cada uno de los dedos se extienden envolturas fibrosas completas denominadas vainas fibrosas de cada uno de los dedos. Aquí estamos observando lo mismo, ¿no? Aquí inicialmente encontramos el ligamento carpiano palmar. Luego aquí encontramos el retináculo de los músculos flexores, donde están pasando, miren, este nervio mediano, ¿no? Y se ha retirado la aponeurosis palmar, que era triangular acá, se la ha retirado, y estamos viendo ahora las envolturas fibrosas de cada uno de los dedos. Envolturas que en conjunto se denomina la vaina fibrosa de los dedos. En el dorso de la mano también hay fascia que va a cubrir los músculos interóseos, los metacarpianos, ¿no? Y que en la unión con el antebrazo va a tener otro engrosamiento aquí atrás. Este engrosamiento posterior en el dorso de la muñeca se conoce como el retináculo de los músculos extensores. Debajo de este ligamento van a pasar una serie de tendones musculares que van a ser los extensores de los dedos, que van a ir, como su nombre indica, a cada uno de los dedos, ¿no? Entonces, así como hay un retináculo flexor en la parte anterior del talón de la mano, hay un retináculo extensor en el dorso, pero de la muñeca. Engrosamientos de las fascias del miembro superior, de las fascias profundas. Aquí estamos apreciando, miren, la fascia blanquecina, ¿no? Tanto del brazo como del antebrazo, las fascias de la mano, ¿no? Y sobre esta fascia profunda del miembro superior se van a deslizar una serie de venas, una serie de nervios superficiales
vasos linfáticos, que van a estar en el espesor del tejido celular subcutáneo. Es decir, que van a estar entre la piel y la fascia profunda del miembro superior. En el caso de las venas, en el caso del drenaje venoso, nosotros encontramos venas superficiales que están en el tejido celular subcutáneo, pero también hay venas profundas. Estas venas profundas están entre los músculos, debajo de la fascia profunda, en medio de los músculos. Pero entre estas venas superficiales y venas profundas hay gran cantidad de venas comunicantes, de venas perforantes, que comunican la red venosa profunda del miembro superior con la red venosa superficial. En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar acá una vena que está perforando la fascia profunda del antebrazo y va a anastomosarse desde el sistema de las venas superficiales como esta al sistema de las venas profundas. Aquí estamos viendo varias, miren, aquí hay otras, ¿no? Numerosas venas perforantes o venas comunicantes en toda la extensión del miembro superior y en este caso del antebrazo. En el caso de las venas superficiales, ¿sí? Estas van a comenzar en el dorso de la mano, ¿no es cierto? Estas venas del dorso de la mano van a recibir venas de la región palmar, venas que rodean los bordes de la mano, ¿no? Van a rodear los bordes de la mano y van a llegar al dorso de la mano, donde se va a formar una red venosa que da origen al arco venoso dorsal de la mano. Es decir, que van a haber venas digitales dorsales que en la base de los dedos van a formar los arcos digitales dorsales, y de estos arcos digitales dorsales van a originarse venas metacarpianas dorsales, y estas venas metacarpianas, con gran cantidad de anastomosis entre ellas, van a constituir el arco venoso dorsal de la mano. De este arco venoso dorsal salen dos grandes venas que recorren el miembro superior. Por el extremo lateral se va a originar la vena cefálica y por el extremo medial de este arco venoso dorsal se va a originar la vena basílica. Vean que la vena cefálica, una vez que nace del extremo lateral del arco venoso dorsal de la mano, va a rodear la muñeca, el borde lateral de la muñeca, y va a recorrer la región anterior y lateral del antebrazo, hasta llegar más o menos al codo. Y este segmento de la vena cefálica se le denomina vena cefálica del antebrazo. En cambio, la vena basílica, naciendo del extremo medial del arco venoso dorsal, rodea el borde medial de la muñeca y asciende en la región anteromedial del antebrazo, constituyendo la vena basílica del antebrazo. Estas venas, basílica y cefálica, van a anastomosarse con una vena que nace de la eminencia, de esta eminencia tenar relacionada con el con el primer dedo de la mano, con el dedo gordo de la eminencia tenar. Las venas superficiales de la eminencia tenar se juntan y van a formar ocasionalmente una vena impar, una vena que está en la línea media del antebrazo y que se conoce como la vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana, cuando llega al pliegue del codo, a esta región donde flexionamos el codo, se forma el pliegue del codo, esta vena mediana se divide en una mediana
cefálica y en una mediana basílica, que al unirse con las basílicas y con las cefálicas del antebrazo, van a constituir la cefálica y la basílica del brazo. Vean ustedes que a nivel del pliegue del codo es común encontrar una M venosa en la cara anterior del pliegue del codo, en la región del pliegue del codo. Esta M venosa lo constituyen las venas cefálicas, las venas basílicas, la vena mediana del antebrazo que ha dado origen a la mediana basílica y a la mediana cefálica. Si bien a nivel de las venas es donde más variaciones anatómicas se presentan, ¿sí? Es común encontrar esta vena o esta M venosa a nivel del pliegue del codo. Aunque también, y hay que mencionarlo, muchas veces no se aprecia esta M venosa, sino que la vena cefálica y la vena basílica se anastomosan por una vena oblicua. Una vena oblicua donde va a terminar la vena mediana, o la vena mediana ha terminado en la cefálica, ¿no? Y se ha formado una vena oblicua a nivel del pliegue del codo, vena mediana del pliegue del codo. Es decir, que las variaciones pueden ser formando una M venosa en el pliegue del codo, o formando, si ustedes quieren, no sé, una N invertida a nivel del pliegue del codo. ¿Sí? Y cuando existe esta vena oblicua, se llamará vena mediana del pliegue del codo. Una vez que se han formado estas venas del pliegue del codo y dan lugar a la vena cefálica y a la vena basílica del brazo, estas venas, como observamos en estas imágenes, van a recorrer el borde lateral de este músculo, que es el músculo bíceps. Ahí vamos a encontrar la vena cefálica del brazo, que después de recorrer el borde lateral del bíceps, va a perforar la fascia, y debajito de la fascia delto pectoral va a recorrer el surco delto pectoral. Y una vez que recorre el surco pectoral, llega a la región que está por debajo de la clavícula. Esta región que está debajo de la clavícula se va a conocer como la región o la fosita clavipectoral, porque está delimitado por la clavícula y por la aponeurosis pectoral. Y en esta fosita o depresión clavipectoral, la cefálica va a perforar la fascia y va a ir a desembocar en la extremidad superior, aquí, en la extremidad superior de la vena axilar. ¿Qué pasa con la vena basílica del brazo? Miren, en esta imagen tenemos la N venosa, ¿no? A nivel del pliegue del codo. Se forma la vena basílica. Esta vena basílica recorre el borde medial del músculo bíceps. Y cuando llega al tercio medio aproximadamente, un poquito antes, un poquito después de este tercio medio, perfora la fascia la basílica. Y al perforar la fascia se hace profunda. Ya no se aprecia superficialmente, ¿no? Y al hacerse profunda va a acompañar a los vasos braquiales, a la arteria braquial, a las venas braquiales profundas, y van a ir a desembocar en la parte inicial o distal de la vena axilar. O sea que la vena basílica va a profundizarse, va a acompañar a estas venas profundas y va a desembocar aquí, en la parte inicial de la vena axilar. Así como hay venas superficiales, tenemos venas profundas.
Venas profundas que tienen la característica de ser venas que están debajo de la fascia profunda del miembro superior. Es decir, en medio de los músculos, en medio de los huesos, de los ligamentos, sobre las cápsulas articulares. Y tiene además la característica de que son estas venas profundas, son dobles y que acompañan a las arterias del miembro superior. Es así que vamos a encontrar, miren, dos venas radiales profundas, dos venas cubitales profundas, dos venas interóseas profundas, que a su vez se van a unir y van a formar las venas profundas del brazo, como por ejemplo las venas braquiales, medial y lateral. Y estas venas braquiales van a ascender junto con la arteria braquial y al unirse en la parte de la axila, a nivel de la cavidad axilar, al unirse estas venas braquiales, van a constituir el origen de la vena axilar. Entonces, la característica de las venas profundas es que acompañan a las arterias. Y generalmente son dobles, es decir, una vena profunda medial, lateral a cada una de las arterias. Y que estas, al unirse, van a constituir el origen de la vena axilar, que en este caso sería una vena impar, una vena única, ya no sería doble, ¿no? La vena axilar, a diferencia de del resto del miembro superior, la axilar es única, no es par. Y de esta forma, la vena axilar, como ustedes ya saben, va a ir a continuarse con la vena subclavia y hacia el sistema de la brachiocefálica y la vena cava superior. ¿No es cierto? Muchas de estas venas superficiales que se ven acá, ¿no?, se pueden apreciar a través de la piel, sobre todo en épocas de calor, ¿no?, donde la circulación aumenta, el flujo sanguíneo en todo el cuerpo aumenta, entonces las venas se dilatan, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la vena cefálica, parte de la vena basílica. Podemos encontrar aquí la M venosa del pliegue del codo, ¿no? La vena cefálica del antebrazo, la basílica del antebrazo, parte de la vena mediana también, ¿no? Visibles a simple vista. En cuanto a los vasos linfáticos, generalmente hay vasos linfáticos superficiales y profundos que son los que acompañan al drenaje venoso, tanto superficial como profundo. A nivel del miembro superior podemos encontrar algunos grupos de nódulos linfáticos, como ser, por ejemplo, los nódulos que están por encima del epicóndilo medial del húmero. ¿Sí? Miren, están medial a la vena basílica, pero encima del epicóndilo medial. No se olviden que el epicóndilo medial es claramente palpable en el borde medial del codo. Entonces, encima de este epicóndilo medial encontramos ganglios linfáticos. Ocasionalmente, de manera inconstante y dispersos, podemos encontrar alguno que otro ganglio linfático. Entonces, los vasos linfáticos de la mano, del antebrazo, acompañan a las venas, ¿sí? Desembocan en estos grupos de nódulos linfáticos del miembro superior, y acompañando a las venas van a ir a desembocar en los ganglios, por ejemplo, axilares. Después vamos a ver qué grupos de ganglios axilares existen. Y a través de la vena cefálica pueden ir a desembocar al ganglio deltopectoral, y de este deltopectoral todavía pueden desembocar en los infraclaviculares y en los supraclaviculares, para que a partir de estos nódulos linfáticos se forme el tronco linfático subclavio, y este tronco linfático subclavio va a ir a desembocar en el ángulo venoso yúgulo subclavio, que en el lado derecho, ustedes saben,
va a contribuir a formar el drenaje linfático, el conducto linfático derecho, pero en el lado izquierdo va a constituir el conducto torácico. En el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar una serie de nervios superficiales. Nervios superficiales que van a distribuirse por la piel y constituyen la inervación cutánea del miembro superior. Vean ustedes, existen diversos esquemas para explicar la inervación cutánea del miembro superior. Estamos hablando de inervación cutánea, ¿sí? Porque la inervación motora o muscular es diferente a la cutánea. Tiene otros territorios. Próximos sí, pero diferentes. Aquí estamos hablando solo la inervación de la piel. Y como ven en la imagen, hay dos autores que menciona el libro de ustedes, ¿no? Que han descrito estos territorios de inervación de cada uno de los nervios raquídeos, de cada uno de los segmentos de la médula espinal, y estos territorios se van a constituir o van a formar lo que conocemos como dermatomas. No se olviden que un dermatoma es aquel territorio cutáneo, en este caso un dermatoma cutáneo, es aquel territorio de la piel inervado por un nervio raquídeo y por un segmento de la médula espinal. Y así tenemos, por ejemplo, que en la piel del hombro podemos encontrar dos grandes territorios. Un territorio superior que está inervado por ramas de lo que van a constituir el plexo cervical. Después vamos a ver que aquí va a estar en los nervios supraclaviculares, que son ramas del plexo cervical. Y que debajo de este territorio del plexo cervical, el resto del miembro superior va a estar inervados por ramas del plexo braquial. Entonces vamos a encontrar que la piel del hombro todavía es territorio del plexo cervical y que debajo de ese territorio está el plexo braquial distribuido en el resto del miembro superior. Vean ustedes que de acuerdo a estos esquemas de dermatomas, ¿sí? Miren que para el dedo medio, para los dedos que están más cerca a la punta de la mano, el territorio es la séptima o el séptimo segmento medular o séptimo nervio raquídeo, ¿sí? Que de la región del hombro, donde están C3, C4, consecutivamente están los territorios de C5, de C6, a nivel del dedo medio, un poquito más arriba, un poquito más abajo, va a estar el territorio de C7, para el dedo meñique especialmente el territorio de C8, región medial del antebrazo, territorio del primer nervio torácico, región medial del brazo y la axila, el territorio del segundo nervio torácico. Entonces vean ustedes que la numeración viene en este sentido. ¿Sí? La distribución de los dermatomas. Y aquí vemos los territorios de inervación de las diferentes ramas nerviosas, tanto del plexo cervical como del plexo braquial. Decíamos, ¿no?, que la región del hombro estaba inervado por el plexo cervical, a través de los nervios supraclaviculares, ramas del plexo cervical, y que el resto eran ramas del plexo braquial, ¿no es cierto? Así nosotros vamos a encontrar que en la región lateral del hombro, ¿sí?, o parte proximal del brazo, si ustedes quieren, encontramos el territorio del nervio axilar.
Este es el territorio del nervio axilar, donde colocamos las inyecciones, ¿no es cierto?, intramusculares en el hombro. A través, lógicamente, ¿no?, debajo de esta piel va a estar el músculo deltoides cubierto de su fascia. Es decir, inyecciones intramusculares en el deltoides. Pues nosotros estamos atravesando el territorio de inervación cutánea del nervio axilar. ¿Sí? Luego, la región de la axila y la región medial del brazo van a estar inervados por el nervio intercostobraquial, que no es otra cosa que la unión del segundo nervio torácico con el nervio cutáneo medial del brazo. La piel de la axila, de la fosa axilar y la región medial del brazo está inervado por el nervio intercostobraquial. En cambio, que la región lateral del brazo, esta región lateral, va a estar inervado por el nervio, el nervio radial, ¿sí? El nervio radial, que es una de las ramas terminales del plexo braquial. Y aquí vemos que el nervio radial en la parte posterior del brazo tiene más extensión todavía de inervación. La parte posterior y lateral de la región posterior del brazo. Pero en la región anterior del brazo, la parte lateral de este brazo. Luego vamos a encontrar que en esta parte media del brazo y toda la región medial del antebrazo, nosotros vamos a tener la inervación cutánea a través del nervio cutáneo medial del antebrazo, que es otra de las ramas terminales del plexo braquial. Y por fuera, cerca al borde lateral del antebrazo, encontramos al nervio musculocutáneo, mediante ramos cutáneos antebraquiales laterales, territorio entonces del nervio musculocutáneo. En la región dorsal del antebrazo tenemos 3 territorios de inervación. Por el cutáneo, por el nervio musculocutáneo, que proporciona el nervio cutáneo antebraquial lateral. La parte media de la región dorsal del antebrazo, todavía por el nervio radial. Y la región medial de la parte posterior del antebrazo, igual que en la región anterior, por el nervio cutáneo medial del antebrazo. Ven la inervación superficial a nivel de la mano. Prácticamente en la palma de la mano nosotros distinguimos 2 territorios. A ver. En la palma de la mano nosotros distinguimos 2 territorios cutáneos. ¿Sí? Por la parte lateral, ramas del nervio mediano, y por la parte medial, ramas del nervio cubital. Vean ustedes que esta inervación más o menos se separa o llega hasta la parte media del dedo anular. Del dedo anular hacia medial, nervio cubital. Del dedo anular hacia lateral, nervio mediano. Esto es en la palma de la mano. Pero vean en el dorso de la mano, también hay 2 territorios, que en la palma de la mano van a estar dados por ramas del nervio radial hacia lateral y ramas del nervio cubital hacia medial. Y el territorio va a pasar por la parte media del dedo medio. Vean ustedes que en la región palmar era la parte media del anular.
pero en la región dorsal de la mano es el dedo medio ahora, el que va a separar los territorios, ¿no? Una línea que pasa por la parte media del dedo medio. Territorio hacia lateral del nervio radial y territorio hacia medial del nervio cubital. Entonces, en la palma de la mano, mediano y cubital, y en el dorso de la mano, radial y cubital. Aunque el nervio mediano, como ustedes ven en esta imagen, todavía tiene un pequeño territorio en la punta del dorso de los dedos, ¿no? Pero es en menor extensión que en la palma de la mano. Esta es la inervación superficial, ¿sí? Pero puede existir inervación profunda dada por los músculos o para los músculos del miembro superior. Solo que la inervación no es tan específica, no está tan bien demarcada como en la inervación superficial. Un músculo puede recibir inervación de varios miotomas. Un miotoma sería el grupo de fibras musculares inervadas por un nervio raquídeo, por un segmento medular de donde salen los nervios raquídeos. Y un músculo puede estar inervado por varios nervios raquídeos, por varios miotomas. De modo que la distribución es mucho más solapada, más sobrepuesta en el caso de los miotomas. Debajo de los planos superficiales encontramos estructuras profundas. A ver, veremos cuántos están. 38 siguen en clase. A este paso vamos a tener que hacer clases presenciales, ya no necesitamos hacer clases virtuales. Entonces, decíamos que debajo de las estructuras superficiales, que son las fascias profundas, el drenaje venoso, linfático, nervios superficiales, tejido subcutáneo, piel, encontramos una serie de músculos que a nivel del hombro son músculos que van a unir el esqueleto axial o axial con el esqueleto del miembro superior o esqueleto apendicular. Y ahí encontramos una serie de músculos axioapendiculares, que en el caso del hombro van a haber anteriores y van a haber posteriores, ¿no? En el caso de los músculos axioapendiculares anteriores, encontramos acá al pectoral mayor, ¿no es cierto? Todo este músculo, que tiene dos cabezas o dos porciones, una porción clavicular y una porción externo-costal, que es la inferior, la más extensa, la más gruesa, incluso, ¿no? Ya sabemos las inserciones. Vean ustedes dónde terminaba el pectoral mayor. Terminaba acá en el húmero, en el surco bicipital del húmero o surco intertubercular del húmero, especialmente en el labio lateral de este surco. ¿Sí? De modo que gracias a este pectoral menor nosotros podemos el brazo aproximarlo al cuerpo, es decir, es un aductor del brazo, y también le podemos proporcionar al brazo cierta rotación medial, gracias al pectoral mayor. Debajo del pectoral mayor nosotros ya conocemos, son músculos que ya conocemos en cierta manera, ¿no? El pectoral menor, vean ustedes aquí al pectoral menor. Un pectoral que nace o es de forma triangular, que nace de los cartílagos de las costillas 5, 4 y 3, y que van a ir a terminar en la apófisis coracoides del omóplato. Un músculo que va, en cierta manera, descender el hombro, pero por sus inserciones costales va a contribuir a elevar las costillas, siendo uno de los músculos accesorios de la inspiración, igual que el pectoral mayor, que puede ayudar a elevar las costillas. Debajo de la clavícula encontramos acá al músculo subclavio, este de acá,
que es un músculo cilíndrico, un músculo oblicuo, un músculo que está entre la clavícula y la primera costilla. Y es un músculo que ayuda a descender la clavícula y descender el hombro. Eleva la primera costilla. Y en la parte lateral del tórax nosotros encontramos, como ya conocemos, al serrato anterior, que es este músculo, ¿no? Extenso músculo. Que como ustedes ya recordarán, el nombre de serrato se debe a que presenta numerosas digitaciones como dientes de sierra que van a terminar en las 10 primeras costillas. Este músculo serrato, si ustedes recuerdan, nace de la cara anterior del omóplato. Una delgada superficie de la cara anterior del omóplato que está en la parte anterior del borde medial de este hueso. Y de esta parte anterior del omóplato va a ir a las 10 primeras costillas. Es un músculo que eleva las 10 primeras costillas, es un músculo que lleva hacia adelante el hombro y que le da a la escápula cierto movimiento también de rotación, ¿no? Permite que rote un poco la escápula. Este es el músculo del boxeador, ¿no es cierto? Porque permite llevar el hombro hacia adelante, como cuando damos un golpe, damos un puñete. Al empujar muebles, al empujar autos, ¿no? Accionamos el serrato anterior. Estos son los músculos axioapendiculares anteriores. Después tenemos músculos axioapendiculares posteriores, muchos de los cuales ya conocemos, ¿no? Unos axioapendiculares posteriores llamados superficiales, como ya sabemos, al trapecio, como ya sabemos, al dorsal ancho, ¿no? Son los más superficiales. Músculos axioapendiculares profundos, que en la imagen no se muestra, pero lo vamos a ver en las siguientes. Vean ustedes aquí un espacio triangular. Aquí aparece un espacio triangular, delimitado por el trapecio hacia arriba, por el dorsal ancho hacia abajo, y por el borde medial del omóplato hacia afuera. Este es el llamado triángulo de auscultación, delimitado por el trapecio, el dorsal ancho y el borde medial del omóplato. Profundamente a estos dos están también los axioapendiculares profundos, que conocemos acá el elevador del omóplato o angular del omóplato, y también al romboides, que puede estar o no dividido en romboides menor, parte superior, y romboides mayor. Ya sabemos las inserciones, ¿no? Los movimientos que ejecutan. Los hemos estudiado en la región del dorso, tema del dorso. Pero también existen músculos intrínsecos del hombro. Los antes mencionados, trapecio, dorsal ancho, elevador, el romboide, son llamados músculos extrínsecos del hombro. En cambio, los músculos propios del hombro, en este caso, son músculos que rodean la articulación escápulo-humeral. Por eso se les llama intrínsecos, porque rodea la articulación escápulo-humeral. Y estos músculos, como ustedes ya ven en la imagen, van a ser 6 deltoides redondo mayor y 4 que van a constituir lo que conocemos como el manguito rotador periarticular del hombro. Aquí vemos al deltoides. Este músculo deltoides es un músculo que adopta esta forma. ¿Sí? Tiene la forma, qué sé yo, de un semicono, ¿no? Convexo en su cara lateral, cóncavo en su cara medial, cuyo borde superior o base
deben recordar, se inserta en la clavícula, se inserta en el acromio, se inserta en la espina del omóplato. O sea que tiene una inserción así en forma de una U o de una C en la parte superior, pero que inferiormente se reúne para terminar de insertarse en el cuerpo del húmero, en la cara anterolateral del cuerpo del húmero, en una rugosidad conocida como tuberosidad o simplemente la V deltoidea del húmero. Este músculo puede estar dividido en fascículos anteriores, fascículos medios y fascículos posteriores. Este músculo, ustedes saben, lo que hace es abducir el brazo, ¿sí? Pero la primera etapa de la abducción del brazo está dado por otro músculo, el supraespinoso. Cuando el brazo se separa del tronco por el supraespinoso, a partir de los 15 grados de separación, es decir, cuando se forma esta angulación entre tórax y brazo de más o menos 15 grados, ahí actúa o empieza a actuar el músculo deltoides. Además de ser un abductor, los fascículos anteriores pueden ayudar a la flexión del antebrazo, del brazo, llevándolo hacia adelante, al esqueleto del brazo, y los fascículos posteriores pueden ayudar a la extensión del brazo. Si bien es un abductor por excelencia, pero sus fascículos anteriores son flexores y los posteriores son extensores. Otro de los músculos intrínsecos del hombro es el redondo mayor. Este redondo mayor se aprecia acá. Es un músculo que nace en la fosa infraespinosa, en la parte inferolateral de esta fosa infraespinosa, y va a extenderse al surco intertubercular del húmero. Vean que las fibras del redondo mayor, que sería esta, van a acompañar al del dorsal ancho a nivel de la región axilar, para terminar en el surco intertubercular. Este redondo mayor es básicamente un rotador medial del brazo y un extensor del brazo. El manguito rotador periarticular es un conjunto de 4 músculos que van a estar adheridos, se van a estar en contacto con la cápsula de la articulación del hombro. Aquí vemos la cápsula de la articulación del hombro y vean que superiormente va a haber un músculo, posteriormente van a haber 2 músculos y anteriormente va a haber otro músculo. Por contribuir a la unión entre húmero con el omóplato, a la articulación escapulohumeral, adaptar mejor, aproximar mejor, juntar mejor estas superficies articulares, es que a estos 4 se les llamó el manguito rotador periarticular, constituido por el músculo subescapular que se encuentra en la parte anterior de la cápsula de la articulación, y el subescapular es este músculo, que nace de toda la cara anterior del omóplato y va a terminar en el tubérculo menor del húmero. Por encima vamos a tener al músculo supraespinoso, que aquí se aprecia también, y aquí también esquemáticamente se aprecia, y que va a ir a terminar en el tubérculo mayor del húmero, supraespinoso. Luego tenemos debajo de la espina del omóplato el infraespinoso, que de la fosa infraespinosa en su mayor extensión de esta fosa al tubérculo mayor del húmero. Aquí hay otro esquema también del infraespinoso. Y debajo de todos el redondo menor. Este redondo menor se inserta por debajo del infraespinoso, por encima del redondo mayor. Esta parte sería parte del redondo mayor, pero esta es la inserción del redondo menor. Y este también va a insertarse en el tubérculo mayor.
O sea que vean ustedes, el manguito rotador periarticular está constituido por músculos que terminan tanto en el tubérculo menor, como el subescapular, y músculos que terminan en el tubérculo mayor, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, en el tubérculo mayor del húmero. Gracias a estos músculos, decíamos, existe una mejor aproximación, una mejor adaptación de la superficie y evitan las luxaciones, ¿no? Los deportistas, voleibolistas, basquetbolistas, futbolistas, arqueros de fútbol, ¿no? Que trabajan y constantemente ejercitan, accionan la articulación escapulohumeral, necesitan fortalecer de manera importante este manguito periarticular para evitar las luxaciones. Debajo de la articulación escapulohumeral, debajo de la clavícula, articulación escapulohumeral, clavícula, y encima de la fosa axilar, entre el tórax y el esqueleto del brazo, se forma una cavidad o una región, que es la región o cavidad axilar, que como muestra la imagen del libro que ustedes utilizan, esta tiene la forma de una pirámide, ¿sí? Tiene una forma de una pirámide de vértice superior y base inferior. Recordando que el vértice está en relación con un orificio, que se conoce como el orificio o conducto cérvico-axilar. Este orificio está delimitado por el borde lateral de la primera costilla, por el borde posterior de la clavícula y por el borde superior del omóplato. Primera costilla, clavícula y omóplato delimitan este orificio cérvico-axilar. A través de este orificio ingresan y salen de la cavidad axilar elementos vasculares y nerviosos voluminosos, como la arteria axilar, la vena axilar, el plexo braquial, vasos linfáticos, etcétera, ¿no? La base de esta cavidad axilar está constituida por la fosa axilar, que va a estar formada por la fascia axilar, que es un engrosamiento de la fascia profunda del hombro, por el tejido celular subcutáneo y por la piel, ¿no? Esta fascia axilar es traccionada superiormente, esta fascia axilar es traccionada superiormente por un ligamento, llamado el ligamento suspensorio de la axila. Este ligamento no es otra cosa que la extensión de la fascia que reviste al pectoral menor, que reviste al músculo subclavio y que comienza en la clavícula. Si va de la clavícula y reviste al pectoral menor, esta fascia se denomina clavipectoral. Y la prolongación inferior de esa fascia es el ligamento suspensorio de la axila, que va a terminar en la fascia axilar, haciendo que esta fascia axilar tenga una cierta concavidad, característica de la fosa axilar. La cavidad axilar va a estar constituido por una pared anterior. Aquí vemos la pared anterior de la cavidad axilar. Y en esta pared anterior básicamente está el músculo pectoral menor, está el músculo pectoral mayor. En cambio que la pared posterior está constituida por los músculos como el subescapular, que está en la cara anterior del omóplato, y por el mismo hueso escapular. Y detrás estarán los supraespinosos e infraespinosos, etcétera, ¿no?
pared posterior de la cavidad axilar. La pared medial de la cavidad axilar lo constituyen la parrilla costal, especialmente las 4 primeras costillas, revestidas o unidas por los músculos intercostales y por el músculo serrato anterior que rodea a las costillas. Todo esto constituye la pared medial de la cavidad axilar. Y la pared lateral es una pared estrecha, esta partecita apenas. Una pared estrecha donde está el surco intertubercular del húmero. ¿No es cierto? Entonces, nosotros de esta manera delimitamos la cavidad axilar, su pared anterior, pared posterior, medial, la pared lateral. En el cadáver, para poder acceder a la cavidad axilar, nosotros tenemos que atravesar la pared anterior. Tenemos que cortar o desinsertar al pectoral mayor, levantarlo, y debajo del pectoral mayor tenemos que hacer lo mismo con el pectoral menor, levantarlo. Y de esa manera podemos ingresar a la cavidad axilar, levantando la pared anterior, para estudiar las estructuras que ocupan la cavidad axilar. Y dentro de las estructuras que están llenando la cavidad axilar, ustedes ven en esta imagen, esta es la cavidad axilar. Vamos a encontrar gran cantidad de grasa. Por eso es trabajosa esta región axilar, porque tiene mucha grasa. Y rodeando esta grasa o en medio de la grasa vamos a encontrar a la arteria axilar, a la vena axilar y a los nervios que van a formar parte del plexo braquial. O sea que va a haber una red arterial, una red venosa, una red de nervios, ¿sí? De ahí el gran trabajo que implica la disección de la región axilar. Todo envuelto por grasa. Y decíamos el contenido, ¿no? Arteria axilar, vena axilar, ramos, el plexo, todo lleno de grasa, ¿no? En esta imagen, miren, nosotros podemos encontrar aquí adelante al pectoral mayor revestido de la fascia pectoral, al pectoral menor revestido de la fascia que venía desde la clavícula y que rodeaba también al músculo subclavio. Esta fascia era la clavipectoral, ¿no es cierto? Cuya prolongación inferior era el ligamento suspensorio de la axila, que hace que la fascia axilar sea traccionada superiormente, dándole el aspecto cóncavo característico de la fosa axilar. Detrás de estos pectoral mayor menor encontramos la cavidad axilar. Miren, con la arteria, con la vena, con los troncos del plexo braquial, vasos linfáticos, etc. ¿No es cierto? La arteria axilar. Ustedes saben que la arteria axilar es continuación de la arteria subclavia, ¿no es cierto? Que cambia de nombre esta arteria subclavia cuando atravesamos el borde lateral de la primera costilla y se convierte en arteria axilar. Esta arteria axilar, como vamos a ver, miren, esta arteria axilar va a estar cubierta anteriormente por este músculo, el pectoral menor. Va a estar cubierto por la fascia clavipectoral. ¿Sí? De modo que para poder observarla nosotros tenemos que levantar al pectoral menor y poder limpiar, sacar esta fascia clavipectoral y descubrir a la arteria axilar, la vena axilar, etc. Por la relación con el pectoral menor,
que se insertaba en la apófisis coracoides de la clavícula y terminaba en las quinta, cuarta y tercera costilla, ¿no es cierto? Pectoral menor. Por la relación con el pectoral menor, es que la arteria axilar se divide en una primera porción, una segunda porción y una tercera porción. La segunda porción está cubierta o está detrás del pectoral menor. Por dentro del pectoral menor, primera porción. Por fuera del pectoral menor, tercera porción. Cada una de estas porciones van a dar origen a una serie de ramas colaterales, que en conjunto, miren, a veces para memorizar, ¿no? Requerimos unos mnemotécnicos, ¿no? En el caso de la arteria axilar, por ejemplo, yo puedo encontrar, miren, 3 arterias torácicas, que las podemos resumir en 3 toros. Una arteria escapular, que podemos resumir en que 3 toros escaparon y 2 arterias circunflejas escaparon de 2 circos. Entonces, el mnemotécnico 3 toros escaparon de 2 circos nos ayuda a recordar las ramas colaterales de la arteria axilar. Donde los 3 toros, como decíamos, eran las arterias torácica superior, que sería esta, que nace de la primera porción. Su nombre indica, torácica superior, hacia dónde va, ¿no? Hacia la pared superior y lateral del tórax, donde están los músculos pectoral menor, pectoral mayor, serratos, intercostales, etc. El otro toro era la toracoacromial, que en este caso sería esta arteria, que ya nace de la segunda porción, que da un ramito clavicular, un ramito acromial, un ramito deltoideo y un ramito pectoral para la parte superior y lateral del tórax. Vean ustedes que de la segunda porción también nace la torácica lateral. Esta arteria torácica lateral es la que desciende por el borde, por la pared lateral del tórax, más o menos a nivel de la línea axilar media, ¿no? Recorre toda la región lateral del tórax y llegando el músculo serrato anterior, llegando la glándula mamaria, parte lateral de la glándula mamaria es inervado y llegada por esta arteria. Y la tercera porción de la arteria axilar emite 3 arterias. Miren, la primera porción emite una arteria torácica superior. La segunda porción emite 2 arterias. Segunda, 2 arterias. Toracoacromial y la torácica lateral. Y la tercera porción, 3 arterias. La escapular inferior, con su rama circunfleja y su rama descendente, escapular inferior o subescapular también se conoce, y las 2 arterias circunflejas, las que circundan el cuello quirúrgico del húmero. Una anterior y esta otra posterior, que es más gruesa, ¿no? 2 arterias circunflejas humerales, anterior y posterior, que dan ramos, miren, ascendentes, y dan ramos descendentes, ¿no? Entonces, estas son las ramas colaterales de la arteria axilar. Estas ramas, o varias de las ramas de la arteria axilar, van a formar alrededor del omóplato un círculo arterial, periescapular. Y este círculo entonces va a estar constituido por la escapular superior o supraescapular, que es rama de la arteria subclavia, que se divide en ramas mediales y se divide en ramas laterales, por la arteria escapular inferior o subescapular, ramas de la axilar, que proporciona la arteria circunfleja y la arteria descendente, y por la escapular dorsal o dorsal de la escápula, rama también de la subclavia,
que da ramitos para la fosa supraespinosa, ramitos para el borde medial y que se anastomosan entre sí, formando este círculo arterial periescapular. Entonces, escapular superior y dorsal de la escápula, rama de la subclavia, la escapular inferior o subescapular, rama de la axilar, contribuyen a formar este círculo periescapular. Medialmente a la arteria, la región axilar distingue a la vena axilar, mucho más voluminosa, mucho más aplanada, oscura en la disección, ¿no es cierto? La vena axilar, que como habíamos dicho en algún momento, resultaba de la unión, vamos a borrar esto, resultaba de la unión de las venas braquiales profundas, medial y lateral, que se unían y formaban la vena axilar. Y que a este nivel recibía también a la vena basílica. Cuando se forma la vena axilar, recibe muchas de las ramas que acompañan a la arteria, a las ramas colaterales de la arteria axilar, las torácicas, la escapular inferior, ¿no? Etcétera. Es decir, que las ramas colaterales de la arteria axilar son acompañadas de venas satélites que van a ir a desembocar en la vena axilar. Y esta vena axilar va a llegar al foramen cérvico axilar, donde va a cambiar de nombre y se va a convertir en vena subclavia. Pero antes de ser vena subclavia, esta va a recibir a la vena cefálica, que atravesaba el espacio clavipectoral o deltopectoral, se hacía profunda y desembocaba en la parte proximal de la vena axilar. Otra de las venas que adquiere gran volumen y que desemboca en la vena axilar es la vena tóraco-epigástrica. Si ustedes recuerdan, ¿no? A nivel de la pared abdominal, desde el ombligo, venía la arteria epigástrica, perdón, la vena epigástrica superficial, que se unía a la torácica lateral y formaban en conjunto la vena tóraco-epigástrica, que va a ser afluente de la vena axilar. A nivel de la axila existen nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos que se pueden dividir en tres grandes grupos. En cada uno de estos grupos existen entre 3, 6, hasta 7 nódulos linfáticos. En cada uno de estos. Es así que a nivel de la base de la axila, aquí la vemos, esta será la base de la axila, en forma de una pirámide era, ¿no? La cavidad axilar. Pues a nivel de la base hay nódulos laterales, nódulos mediales y nódulos posteriores. Los nódulos laterales, que serían más o menos estos, que están medial a la vena basílica, en la base de la axila. Estos son los nódulos humerales también. En cambio que los nódulos linfáticos mediales o anteriores son los que están a la altura o a nivel de los músculos pectorales, ¿no es cierto? Anteriores, basales anteriores o basales mediales, los nódulos pectorales. Y los basales posteriores son los que están atrás, alrededor del músculo redondo mayor, del dorsal ancho, ¿no? En la base de la axila. Estos músculos, estos nódulos que están en la base van a ir a drenar su linfa a los nódulos linfáticos centrales, que están en la parte media de la cavidad axilar, alrededor de la vena axilar, medial a la arteria axilar. Y de estos centrales
van a drenar la linfa hacia los apicales. Los apicales son los que están cerca a la clavícula, cerca al orificio del foramen cervicoaxilar. A través de este foramen van a ir a drenar a los infraclaviculares, supraclaviculares, y de estos nace el tronco linfático subclavio, que va a ir a desembocar en el ángulo venoso yúgulo subclavio, uniéndose a troncos yugulares, broncomediastínicos, desembocando juntos o separadamente en el ángulo yúgulo subclavio. En cambio, en el lado izquierdo, este ángulo yúgulo subclavio previamente va a recibir al conducto torácico, y el tronco subclavio va a desembocar primero en el conducto torácico y mediante él en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Entonces, el drenaje linfático del miembro superior se hace a través de los nódulos linfáticos humerales, basales laterales, los del tórax, de la glándula mamaria, a los nódulos pectorales, basales mediales o basales anteriores, de la región dorsal del tórax, a los nódulos basales posteriores o subescapulares, y toda la linfa de estos nódulos basales van a ir a los nódulos centrales, y de los nódulos centrales a los apicales, y de ahí al tronco subclavio y a los ángulos yúgulo subclavio. Alrededor de la arteria axilar, la vena axilar, encontramos los troncos nerviosos que constituyen el plexo braquial. Ustedes deben recordar que el plexo braquial se formaba por la anastomosis o la unión de las ramas anteriores del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo nervio cervical y la rama anterior del primer nervio torácico. Ramas anteriores de los 4 últimos nervios cervicales y del primer nervio torácico, que formaban el tronco superior, formaban el tronco medio, formaban el tronco inferior. ¿Se acuerdan, no? C5 se unía a C6 y formaba el tronco superior del plexo braquial. C7 solito formaba el tronco medio. C8 y T1 formaban el tronco inferior. Estos 3 troncos del plexo braquial superior, medio e inferior atraviesan el foramen cérvico-torácico e ingresan a la cavidad axilar, donde rápidamente se dividen en una rama anterior, una rama posterior, rama anterior, rama posterior, rama anterior, rama posterior. Es decir, que los 3 troncos primarios del plexo braquial, superior, medio e inferior, cada uno de ellos, miren, se divide en una rama anterior, una rama posterior. El medio una rama anterior, una rama posterior, y el inferior una rama anterior, una rama posterior. Las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio forman el fascículo lateral del plexo braquial. Las ramas anteriores de las ramas posteriores del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior, las ramas posteriores de los 3 troncos, superior, medio e inferior, forman el fascículo posterior. Y solita, la rama anterior del fascículo, del tronco primario inferior, solito, forma el fascículo medial. Entonces, vean ustedes que los troncos superiores, medio e inferiores se dividen en ramas anteriores, posteriores, anteriores, posteriores, anteriores y posteriores. Las ramas anteriores del superior y del medio forman el fascículo lateral.
Las ramas posteriores del superior, del medio y del inferior forman el fascículo posterior. Y solita la rama anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. De estos tres fascículos del plexo braquial se originan las ramas terminales de este plexo. Por ejemplo, el fascículo lateral va a dar origen al nervio músculo cutáneo y va a dar origen a la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo posterior da dos nervios, el nervio axilar y el nervio radial. El fascículo medial origina la raíz medial del nervio mediano, origina el nervio cubital, el cutáneo medial del antebrazo y el cutáneo medial del brazo. Estas 7 ramas, nervio músculo cutáneo, nervio axilar, nervio radial, nervio mediano, nervio cubital, cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo, son las ramas terminales de este plexo, que van a atravesar la región axilar y van a distribuirse por el brazo, el antebrazo y por la mano. Todos los músculos del hombro, aquellos que mencionábamos, ¿no? Trapecio, dorsal ancho, escapular, elevador de la escápula, ¿no? Tienen inervación motora dada en gran parte por el plexo braquial. El trapecio es inervado por el nervio accesorio, eso sabemos. Esternocleidomastoideo del cuello y el trapecio son inervados por el 11º par craneal, nervio accesorio. El resto de los músculos, toditos son inervados por el plexo braquial, pero por ramas colaterales del plexo braquial. Y aquí se muestran algunas, ¿no? Como el nervio dorsal de la escápula, ¿no? Para el romboides, por ejemplo, ¿no? El nervio supraescapular para los supra- e infraespinosos, el nervio para el músculo subclavio, los nervios para los músculos pectorales, el torácico largo para el serrato anterior, ¿no? Para los pectorales hemos dicho. Es decir, la mayor parte de los músculos del hombro son inervados por ramas colaterales del plexo braquial. Los únicos que no son inervados por las ramas colaterales del plexo braquial es el deltoides y el redondo mayor, que son inervados por el nervio axilar. De todos los músculos del hombro, la mayor parte son inervadas por ramas colaterales del plexo braquial, excepto el deltoides y el redondo mayor, que son inervados por el nervio axilar, y fuera del trapecio, ¿no? Que hemos dicho a un inicio. ¿Listo? Eso es para un poquito simplificar la explicación de las ramas colaterales del plexo braquial. Ahora, estos nervios terminaban en el miembro superior, en el brazo, y inervaban diferentes compartimientos del brazo, del antebrazo. Eso lo van a estudiar en clases posteriores. Bueno, jóvenes, hasta región axilar nos corresponde revisar hoy. No sé si alguien quiere preguntar algo. Estamos todavía 32 individuos en clase. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Todos están preocupados por el examen final de embriología. Les quita el sueño. Seguramente. Es nuestra principal atención hoy. De todas maneras, les agradezco, jóvenes. Si nadie quiere comentar nada, espero que les haya servido. Nos vemos en otra oportunidad.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga buen día.